A esta actividad organizada por la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Concepción y por el Departamento de Derecho Laboral de la misma. Bienvenidos, les señalo, a este seminario, el riesgo grave e inminente en materia laboral. Nuestros agradecimientos a nuestro profesor invitado, don Raúl Fernández Toledo, profesor de la Universidad de Chile. Nuestros agradecimientos también a quienes han organizado esta actividad, el profesor Álvaro Domínguez y al profesor Diego Rosas. Saludo también a quien se encuentra presente, la profesora señora Gabriela Nato. En nombre de la facultad les reitero el agradecimiento por estar vinculados a lo que hoy día se va a realizar y les deseo mucho éxito. Muchas gracias. Muchas gracias, señor decano. Nuevamente reiteramos los agradecimientos a todos ustedes por que nos van a acompañar en esta actividad del día de hoy. Lo primero es contarles que este seminario se enmarca en un ciclo de seminarios desarrollado por el Departamento del Derecho al Trabajo de la Universidad de Concepción, en el que se abordarán diversas materias relacionadas principalmente con la crisis provocada por la COVID-19 y los efectos laborales que dicha circunstancia ha traído consigo a propósito para el mundo del derecho del trabajo. Nos encontraremos durante en los meses de octubre y noviembre en charlas cada 15 días con diversos invitados, profesores de Derecho del Trabajo de diversas universidades a nivel nacional. Para el día de hoy estaremos junto a dos personas ya de la casa absolutamente. El primero que nos acompañará es el profesor Álvaro Domínguez, profesor del Departamento de Derecho del Trabajo de la Universidad de Concepción, y nos acompañará luego como comentarista de don Raúl Fernández Toledo, abogado de la Universidad de Concepción y actualmente profesor del Departamento de Derecho Laboral de la Universidad de Chile, quien realizará los comentarios a las ponencias que se presentarán en este momento. El profesor Domínguez nos hablará primeramente sobre el derecho a la desobediencia legítima, apuntes para su construcción, principalmente enfocados hacia una de las ideas que veremos posteriormente sobre el riesgo grave e inminente. Así que los dejo ahora con Álvaro, que nos compartirá algunos comentarios sobre el derecho a la desobediencia legítima. Gracias, Diego. Bueno, gracias a todos y todas las personas que están hoy acompañándonos, pero especial a Raúl, que aceptó nuestra invitación. Raúl desde la casa, el hijo pródigo vuelve a la Facultad de Derecho de la Universidad de Concepción de manera virtual, pero gracias, Raúl, por aceptar la invitación. Y bueno, algunas observaciones que me gustaría decir o algunas prevenciones antes de comenzar mi exposición. Y que tienen relación, más que nada, que voy a ser un mero telonero, así que de lo que viene después, el plato central o la exposición central está a cargo de Diego y obviamente la intervención que genere Raúl, así que desde ya me excuso. ¿Ya? Voy a compartir pantalla, me confirman si se ve bien. Entiendo que sí. Sí, se ve bien. Perfecto, se ve la presentación. Bueno, ahora sí. Mi exposición, como se titula, trata de aportar en algunas consideraciones de orden dogmático asociados a el derecho a la resistencia dentro del contexto del peligro grave o el riesgo grave inminente en materia laboral y un par de cuestiones que es necesario dar a entender como primer punto de partida, que el contexto o la lógica bajo la cual yo construyo esta exposición tiene que ver con reconocer que en la relación de trabajo hay conflictos de intereses permanentes. Estos conflictos conllevan una relación de orden antagónico, más allá de que queramos plantear una relación en términos colaborativos, está dentro de la esencia del derecho al trabajo y que genera posiciones totalmente antagónicas entre y que se grafica, a lo menos normativamente, en reconocer, objetivizar, normalizar una relación de poder, una relación de subordinación, de sometimiento, de la voluntad de un privado frente a otro. Y a propósito de esa relación conflictual es que aparecen distintas vicisitudes vinculadas al ejercicio de los poderes propios del empleador. ¿Ya?
el poder empresarial dentro de esta dinámica se encuentra sometido a determinados límites de orden sustancial, de orden formal, que constituyen a su vez requisitos de validez y eficacia, ya que van a venir dados o configurados a partir de los límites que genera la Constitución y la ley, ¿ya? Como también del desenvolvimiento propio de la lógica contractual, que al final del día modulan su aplicación y también modulan su ejercicio, ¿ya? La problemática que se plantea en este escenario tiene relación con si el trabajador, a partir de una presunción de legitimidad del poder de dirección del empleador, que después vamos a cuestionar un poco esta presunción de legitimidad que se extrapola de otras disciplinas, ¿ya? Si dentro de ese contexto debe o no cumplir las órdenes que sean ilegales o arbitrarias, y luego del cumplimiento de esta, ejercer aquellos mecanismos o instrumentos propios de defensa que va a disponer el ordenamiento jurídico, o bien, según su criterio, ¿ya?, valorar la legalidad de la orden sin la intervención previa de un tercero, ¿ya?, y valorar así si debe o no cumplir la orden, ¿ya? Como veremos en la exposición, nuestro ordenamiento jurídico no da una respuesta clara, ¿ya? Y como consecuencia de esto se generan dos posturas que son antagónicas, dos polos en permanente tensión. Una primera posición, en términos doctrinarios, tiene relación con que el trabajador debe obedecer las órdenes del empleador, incluso, ¿ya?, en el supuesto de que constituya una extralimitación del poder de dirección, incluso del poder disciplinario, quedándole al trabajador el derecho a reclamar, a impugnar la misma ante los órganos de control correspondientes, pero todo con posterioridad al cumplimiento de las instrucciones y directrices que se entregan, ¿ya? Y esta lógica, esta dinámica, tiene un correlato con la extrapolación de un principio del derecho administrativo, solvet et repete, ¿ya?, que en materia laboral lo podemos expresar bajo la denominación de un principio de obedece y luego reclama, ¿ya? Esta es desarrollada por la doctrina y jurisprudencia comparada, ¿ya?, para determinar el ámbito del deber de obediencia del trabajador como una expresión de la dependencia del trabajador respecto del empleador, ¿ya? Este se desarrolla como un intento de impedir fisuras en el poder del empleador, ¿ya? Y como bien hay un par de citas que grafican que dan carne a la justificación de fundamentar el temor, ¿ya?, de que si se les permite a los trabajadores examinar en cada caso las órdenes o la regularidad de estas directrices, ¿ya?, sería imposible mantener el orden y disciplina que se crea en la empresa, generando un verdadero caos en el mundo laboral, ¿ya? Entonces, este derecho a la resistencia, que ya se empieza a tomar forma, aparece como un remedio extremo, ¿ya?, la desobediencia legítima, que atenta contra la certeza jurídica dentro del tejido empresarial, ¿ya? Acá el empleador goza de una presunción de legitimidad en el ejercicio de los poderes empresariales, ¿ya? La postura, por tanto, del obedece y luego reclama, se basa en la idea de que el trabajador no es quien para juzgar ni decidir una orden empresarial, ¿ya?, puesto que en principio esta se presume como lícita, ¿ya? No obstante, existe una segunda lectura, ¿ya?, que va a contracorriente, que es el derecho a la resistencia legítima, el jus resistenciae, ¿ya? En este esquema, derecho a la resistencia, esta lectura contracorriente, el trabajador puede desobedecer de forma justificada las órdenes, las instrucciones que van a emanar del ejercicio irregular de los poderes empresariales, ¿ya? Y esta noción, ahí aparece un concepto que es entendido como la facultad del trabajador de desobedecer las órdenes del empleador, ¿ya?, cuando éstas no estén dentro del ámbito del ejercicio
regular de las facultades de dirección, ¿ya? Dicho esto, el derecho a la resistencia, entonces, se va a constituir y se contrapone como una forma específica de autotutela de los trabajadores. Expresa la voluntad del trabajador de proteger un interés legítimo, ¿ya? Mediante su intervención activa, ante actuaciones que van a ser capaces de causar una lesión a sus derechos o intereses, sin que medie la intervención de un tercero, que es lo que caracteriza los actos autotutelares, ¿ya? Y por lo tanto va a constituir un contrapoder opuesto al empresarial, siempre y cuando, obviamente, este sea ejercido de manera irregular, ¿ya? Entonces, visto de esta forma, esta tesis antagónica a la anterior, ¿ya? El derecho a la resistencia se va a constituir entonces como un instrumento que delimita la obligación de obediencia, ¿ya? El empleador no va a poder entonces utilizar como justa causa, por ejemplo, que es donde más se observa, ¿ya? Luego de desobedecer el ejercicio del poder disciplinario y eventualmente ya sea sanciones conservativas o extintivas a partir de causas disciplinarias, ¿ya? Y va a permitir a su vez un reequilibrio, ¿ya? Entre los intereses jurídicos del empresario y el trabajador para que sean reconducidos al final del día por canales estrictos vinculados a los límites contractuales o bien legales, ¿ya? Entonces, dicho esto, para ir cerrando esta primera parte, la desobediencia, lo que hace, la desobediencia justificada, es concebida entonces como un instrumento de oposición al ejercicio irregular, lesivo del poder de dirección del empleador y eventualmente como una causal de justificación cuando se invoca la desobediencia como fundamento del ejercicio del poder disciplinario, ¿ya? Puesto que está asociado, vinculado a un uso de derechos legítimos, ¿ya? Puesto que finalmente la obediencia, dentro de la misma lógica contractual, incluso si nos vamos a esa justificación de explicación, viene dado solamente dentro del marco contractual que fijan las partes y que regula precisamente la facultad de dirección que tiene el empleador bajo, obviamente, un soporte legal y contractual, ¿ya? ¿Qué pasa en el ordenamiento jurídico chileno? ¿Ya? Nuestra normativa no concibe, no existe una alusión clara, sistemática, que exprese el derecho a la resistencia, sino que más bien se va a desprender de forma implícita de una lectura que sea armónica de distintas instituciones y disposiciones que son un tanto inorgánicas, ¿ya? Que al final es una consecuencia lógica de la construcción normativa de un espacio lícito de actuación del poder del empleador, ¿ya? Y en este escenario, quizás derivado de esta falta de sistematización, de coherencia, de una teoría, por una parte, unitaria del despido, ¿ya? Y también de la dinámica propia de estos derechos de oposición, ¿ya? Se reconoce por parte de la jurisprudencia, pero de manera contradictoria, al momento de ver la operatividad de esta institución y la conflictividad que puede generar. Se reconoce, por un lado, el derecho al trabajador a invocar como un derecho legítimo en la justificación de su falta, ¿ya? Cuando existe una causa legal, el derecho a la... Sí, al parecer parece que tenemos un pequeño problema de conexión o de audio con Álvaro, y vamos a darnos unos segundos, a ver si Álvaro puede volver a aparecer, que se nos había desaparecido unos ¿Ahora sí? segundos. Sí, ahora sí, Súper. Álvaro. Ya, ¿Se está proyectando? no, todavía no. Ya, bueno, tengo BTR y aprovecho de pasar el dato, que tuve una caída pero grotesca
Y bueno, nada, al menos estoy de nuevo en línea, ¿ya? Sí, ahora está Bien, bien, siguiendo Álvaro. con este impasse de conexión de BTR, esperemos que no sea un sabotaje. Bueno, visto que creo que quedé en lo que refería al conflicto jurisprudencial o la lógica jurisprudencial de entender el derecho a la desobediencia, ¿ya? Y que asume contradictoriamente las dos tesis que ya señalamos. Pero, y por otro lado, la doctrina, y acá se encuentra Raúl. Yo creo que Raúl ha sido una de las personas que más y mejor ha escrito sobre los poderes empresariales. Tiene un libro que es tremendo, una obra de referencia, El Poder Disciplinario, y varios artículos que polulan alrededor de la obra, y también un excelente artículo sobre el poder de dirección. Así que, bueno, Raúl también aborda precisamente esta temática, y lo más probable es que ahí vamos a tener un poco de discusiones sobre cómo entenderlo y la apetitividad. Así que, bien. Volviendo a la doctrina, ¿ya? La doctrina, en este sentido, tampoco es uniforme, ¿ya? Hay una tesis clásica y una tesis más contemporánea, en que se asume, por una parte, que en nuestro ordenamiento jurídico existe una presunción de legitimidad de la orden empresarial, ¿ya? Con lo que se impone un deber de obediencia abstracto del trabajador. Y por lo mismo, este no puede valorar por sí la legitimidad de la orden, existiendo solamente un derecho a reclamo posterior, ¿ya? Pero bueno, contemporáneamente, si bien con algunos matices, se reconoce el derecho de obediencia, hasta Luis Lizana, bueno, Raúl, que nos acompaña, que hacen en Chile a lo menos un cuestionamiento precisamente de estas observaciones, con algunos matices, obviamente, ¿ya? En el que se alza el reconocimiento de este derecho a la resistencia en la medida que, cuando nos encontremos frente a órdenes, instrucciones ilegales o irregulares, el trabajador se va a encontrar autorizado para resistir su cumplimiento y desobedecerlas porque van a carecer de legitimidad, ¿ya? Por mi parte, entiendo de que así es. De hecho, escribí un artículo que debería salir publicado dentro de poco, dentro del esquema de el despido por absentismo, las ausencias laborales, y ahí marco un poco este debate, ¿ya? De hecho, lo que estoy comentando va en esa línea. Y acá el ordenamiento jurídico nacional, yo estimo que sí reconoce implícitamente, de manera sistemática, ¿ya?, el derecho a la resistencia como un límite al ejercicio del poder de dirección, que se ejecute o de forma irregular, ¿ya?, que lo priva de validez y que justifica la negativa del trabajador a desobedecer, legítimamente la orden del empleador, ¿ya? Y esto deriva, estimo que esencialmente, de la inexistencia de un reconocimiento expreso e implícito de esta dinámica de publificación analógica del poder empresarial, similar al derecho administrativo del cual emana el solver del repete, ¿ya? Y que permite acuñar precisamente en materia laboral esta lógica, ¿ya? No hay ninguna presunción normativa de legalidad de órdenes e instrucciones empresariales, ¿ya? Y en los casos que se reconoce, podemos discutir ahí el jus variandi, ¿ya?, esta es limitada y es excepcional. Entonces, nuestro ordenamiento jurídico no reconoce el principio general de autoejecutividad inmediata de estas decisiones empresariales, sino por el contrario, va en otro sentido, en otra lógica, ¿ya? No sé cómo estoy con los tiempos, y creo que estoy dentro del tiempo ya, ¿no? ¿Me pueden...? No alcancé a poner el cronómetro. No, estamos bien dentro de los tiempos, ¿no? Sí. Estamos bien, ya. Gracias, Diego. Bueno, y como lo señalo ahí en la presentación, se ve la presentación, ¿cierto? Ya. Sí. Hay una suerte de sistematización de algunas hipótesis de resistencia legítima, ¿ya? Está en primer lugar, y el plato fuerte de la exposición, que tiene que ver con el riesgo grave inminente. Hay una configuración de la resistencia legítima al cumplimiento de órdenes que son peligrosas, 184 bis, incluso se podría derivar del 1984, el Código del Trabajo, ¿ya? Una segunda que va de la mano con las órdenes que afectan los derechos fundamentales del trabajador, y por último, órdenes que pueden ser ilegales y arbitrarias. Y en esto último me quiero detener, que a lo menos es la que más cuestionamientos puede tener, ¿ya? Las otras normas son bastante claras en reconocer como límites del poder empresarial las órdenes peligrosas, y por otro lado la vulneración de derechos fundamentales, ¿ya?
Creo que el trabajador puede oponerse legítimamente a las órdenes ilegales y abusivas, ¿ya? Que vaya a emitir el empleador. Y en estos casos, la ilegalidad viene configurada en términos amplios por toda orden o instrucción que se dé fuera, ¿ya?, de los márgenes que la ley franquea o bien en contravención expresa nuestro ordenamiento jurídico, ¿ya? Y otorga cobertura normativa, bueno, están citadas las normas, así que no voy a entrar a profundizarlas, tiene sustento normativo, ¿ya? Por su parte, tampoco, o vendrá a ser una orden arbitraria, y que justifica también la posibilidad de la resistencia legítima, como contraposición a los poderes empresariales, cuando ésta sea otorgada sin un sustento legal o contractual, ¿ya? La negativa del trabajador se vincula con las funciones que el trabajador se encuentra obligado a ejecutar, según el contrato de trabajo, si nos vamos dentro de la lógica del despido disciplinario, ¿ya?, delimitando el contenido a la prestación laboral, ¿ya? Entonces, el jus resistenciae, ¿ya?, emana de la configuración propia de la causal de despido que habilita precisamente el acto autotutelar empresarial, ¿ya? Entonces, la definición contractual, de esta forma que integra, delimita los supuestos sobre los cuales se van a configurar los ilícitos del 160, ¿ya?, otorgan cobertura a su vez implícita a esta modalidad del derecho a la resistencia, ¿ya? Desde esta racionalidad jurídica incluso, ¿ya?, la jurisprudencia ha validado la negativa del trabajador a realizar funciones o tareas que no están dentro del contrato de trabajo, que no han sido convenidas, cuando, por ejemplo, se trata de horas extraordinarias que no son obligatorias, ¿ya? Y de estos pronunciamientos del Tribunal de Justicia se extrae un principio de voluntariedad. Cuando no hay cobertura contractual, solamente la obligatoriedad va a venir dado por lo que expresamente establezcan las partes, y más allá del contrato no hay justificación para una orden, y por lo tanto esta deviene en arbitraria, ¿ya? Y acá quizás la discusión central va a venir dada a propósito del jus variandi del artículo 12 del Código del Trabajo, ¿ya?, que por cuanto expresamente esta disposición establece un mecanismo de tutela para reclamar ante órdenes ilegales, algunos asumen que excluye la autotutela, ¿ya? No obstante, el trabajador va a poder ejercer esta facultad, incluso justificando el despido indirecto, ¿ya? Siempre y cuando sea ejecutado dentro de la vigencia del contrato de trabajo. Ahora, y con esto ya voy cerrando, sin perjuicio de lo anterior, creo que atendiendo la propia racionalidad del concepto de justificación, el trabajador siempre podrá desconocer legítimamente las hipótesis de modificación unilateral del contrato de trabajo, sin perjuicio obviamente de que la calificación que se efectúe por el órgano administrativo sea distinta, ¿ya? ¿Por qué? Porque en el caso del despido disciplinario o la imposición de una sanción conservativa que se fundamente en la desobediencia, podrá discutirse siempre la regularidad dentro de un proceso de impugnación del acto empresarial, sin que necesariamente el orden administrativo, la dirección del trabajo, la inspección, ¿ya?, su pronunciamiento tenga las características propias de la prejudicialidad administrativa, que por lo demás es sumamente limitada, ¿ya? Entonces, la obligatoriedad realmente para el tribunal viene dada por la propia racionalidad de la resolución, y no por la calificación administrativa por sí y ante sí. Entonces, en este contexto yo creo que el trabajador puede desobedecer la modificación unilateral del contrato de trabajo, sin perjuicio de que va a correr el riesgo de ser sancionado, pero la determinación de la legalidad o la ilegalidad y su justificación no viene dado por el ejercicio de este derecho del artículo 12, de impugnación, ¿ya?, sino que más bien por la propia racionalidad y adecuación de los límites legales y contractuales del poder empresarial, ¿ya? Así que bien, con esto termino. Ojalá que yo haya estado dentro de los tiempos y nada, gracias y quedo atento. Así que le doy el pase ahí a Diego que continúa. Muchas gracias, Álvaro. La idea que tenemos de revisar ahora, bueno, me autopresento, pero vamos a revisar algunos elementos relativos a la noción del artículo 184 bis, una de las instituciones que planteaba Álvaro, pero le vamos a dar primero un enfoque desde el punto de vista desde la prevención de riesgos, desde la idea de la protección del trabajador, y cómo en ese contexto el artículo 184 bis nos permitiría, o no, utilizar uno de estos mecanismos a los que hacía referencia Álvaro, en particular como derecho a resistencia,
en el ejercicio de, o la imposibilidad o la negativa a continuar la prestación de los servicios, sea la suspensión o sea la evacuación en su caso, cuando el trabajador se encuentre ante un riesgo que sea grave o inminente. Para eso vamos a intentar compartir pantalla para mostrar una pequeña presentación que esperemos no tengamos problemas tecnológicos que suelen ocurrir en estas circunstancias, que entiendo que ya se estaría viendo. Está la presentación. Súper, se ve bien. Ya, muchas gracias. Entonces, la idea inicial es que podamos comentar un poco, y luego con lo que nos también aportará Raúl desde un punto de vista ya crítico, yo voy a hacer una situación un poquito más descriptiva. Voy a empezar a hablar o intentar delimitar cómo en el ordenamiento jurídico nacional podemos encontrar esta figura del riesgo grave e inminente y cuáles son las posibilidades atendidas a la escasa regulación que hay, la escasa jurisprudencia, tanto judicial como administrativa que hay al respecto, que permita delimitar a qué se está refiriendo o cuáles son los contextos o los límites a este ejercicio de este derecho en virtud del riesgo grave e inminente. Lo primero es que la idea de riesgo grave o inminente la podemos encontrar en un ya famoso convenio 155 de la OIT, convenio 155 no ratificado por Chile, desgraciadamente, que regula o que establece lineamientos claros en una cantidad importantísima de aspectos relativos a la prevención de riesgos laborales, ya entendiéndolo como una disciplina aparte, como una disciplina dentro del ordenamiento jurídico a propósito del derecho del trabajo. Diversos autores han planteado la necesidad de revisar sobre la ratificación del convenio 155 de la OIT por la incorporación de distintas instituciones. Es decir, ya en ese convenio encontrábamos algunas luces o alguna reglamentación general sobre este riesgo grave o inminente. Lo segundo es que nuestro ordenamiento jurídico ya contiene, o ya contenía, hasta antes de la modificación de la ley 21.012 del año 2017, algunas nociones o algunas ideas sobre riesgos graves dentro de los espacios de trabajo. Así lo podíamos encontrar en el decreto con fuerza ley número 2 de 67, que es la ley orgánica de la Dirección del Trabajo, que hablaba de la idea de peligro inminente para la salud o vida de los trabajadores como una hipótesis para ejercer una facultad de suspensión de la actividad por parte de la autoridad administrativa. Es decir, la Dirección del Trabajo, al enfrentarse a un peligro inminente para la salud o vida de los trabajadores, tomaba la decisión de actuar y de paralizar la faena y tomar las medidas correctivas correspondientes, todo desde el punto de vista de la acción fiscalizadora del ente regulador. Una segunda idea que también nos puede ayudar para intentar caracterizar el riesgo grave inminente en el ordenamiento jurídico, la podemos encontrar en el artículo 76 de la Ley de Accidentes del Trabajo, 16.744, respecto de la situación de los accidentes fatales o graves. ¿Ya? Esta es una hipótesis en la que la norma ordena al empleador una notificación inmediata. La primera es la suspensión inmediata de la faena, una autosuspensión, y luego una notificación, que también ha de ser inmediata, a la autoridad pública correspondiente, a este sistema que hay de notificaciones a través de la Seremi de Salud, de la Dirección del Trabajo, dando cuenta de la ocurrencia de un accidente grave o fatal. La delimitación de qué es un accidente grave la ha dado la Superintendencia de Seguridad Social, la SUCESO, a través de distintas ordinarios y normativas internas, que ha venido delimitando cuál sería una caracterización para efectos de la propia Superintendencia de Seguridad Social, de qué es lo que sería o a qué nos estamos refiriendo cuando estamos en presencia de estos accidentes graves. Sean ellos por el daño producido por el trabajador, la pérdida de algún miembro, la cantidad de trabajadores afectados, es decir, hace algunas estructura la idea de riesgo grave o de accidente grave en base a diversos criterios, a la gravedad dañosa producida por el mismo accidente, la cantidad de trabajadores afectados, y reconoce que incluso muchas de estas calificaciones son más desde un punto de vista operacional que desde un punto de vista estrictamente técnico de la gravedad misma del riesgo al que se encuentra sometido el trabajador. La situación actual que tenemos hoy en Chile, la regulación del artículo 184 bis, es bastante coyuntural. La verdad es que proviene de la regulación de dos proyectos de ley distintos que pretendían, por vías diversas, quizás relacionarse a este punto que nos convoca hoy día. El
primero de ellos se refería principalmente, y fue a propósito del tsunami ocurrido en Japón, sobre la posibilidad de los trabajadores que ante una emergencia de dicha naturaleza, el empleador se viese obligado, ante la declaración de la autoridad, a generar la evacuación de los trabajadores que pudieran verse afectados por este riesgo, ¿ya? Pensando la figura de un tsunami, una alerta de tsunami para las costas de Chile, que el empleador tenga la obligación legalmente establecida de evacuar a los trabajadores que se encuentran en las zonas costeras. La segunda de las normas tenía que ver con el artículo 160 en su numeral cuarto, respecto de la imposibilidad de aplicar la causal a aquellos trabajadores que, por verse expuestos a un riesgo, generasen una salida intempestiva, justificada en este caso, de su puesto de trabajo. Entonces, esas dos ideas se confluyen en un solo proyecto, que finalmente es el que establece la regulación que tenemos hoy en día, en el artículo 184 bis, esta regulación del año 2017 por la ley 21.012. ¿Y qué es lo que nos viene a regular esto? Lo primero es que tenemos que intentar dilucidar cuál es la noción de riesgo, o cuál es la idea de riesgo que aparece en este riesgo grave e inminente para el ordenamiento jurídico. Lo primero es que hay que diferenciarlo del riesgo común, ¿ya? Esto es un asunto que uno reitera muchas veces, de lo que se habla mucho, pero en el fondo toda actividad empresarial, toda actividad humana en términos generales genera un riesgo. Lo importante va a ser cuáles son las medidas que se pueden adoptar para conjurar ese riesgo, para que ese riesgo que está en potencia, ese riesgo potencial, no genere en un efecto dañoso para la vida de los trabajadores, de lo que estamos hablando ahora. Por lo tanto, eso es lo primero que hay que delimitar. Se habla por los autores que esta noción de riesgo va orientada principalmente a riesgo laboral, sea de la ejecución misma del proceso productivo, o sea de las circunstancias en las que se desarrolla el mismo. Por lo tanto, la presencia en el espacio físico de la empresa puede generar un riesgo laboral de aquellos que deben ser protegidos por esta institución. Lo segundo tiene que ver con la gravedad del riesgo. Y aquí es donde tenemos que empezar a buscar algunos elementos en el ordenamiento jurídico que nos permitan delimitar qué es un riesgo grave, porque no todo riesgo dentro de la empresa va a poder considerar un riesgo grave. La verdad es que la Dirección del Trabajo, a través de los dictámenes que se han planteado a este respecto, que se han dictado sobre esto, utiliza un criterio bastante clásico o tradicional, por decirlo así. Toma la definición del Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española y nos dice que y nos habla de que el riesgo es una contingencia o proximidad de daño, y lo asocia a la protección eficaz de la vida del artículo 184. Luego, cuando habla sobre la gravedad, nos dice que es grande, de mucha entidad o importancia, pero la verdad es que no nos otorga mayores luces de cuál hacer los elementos para poder caracterizar un riesgo como grave, para poder discernir y separarlo de un riesgo normal en un entorno de ocupación. Lo importante, eso sí, es que este riesgo debe amenazar la seguridad y salud de los trabajadores. Al respecto, uno quisiese volver sobre la idea que ya se venía planteando sobre la reglamentación anterior al artículo 184 bis, sobre que la Dirección del Trabajo, para la aplicación de la norma del decreto con fuerza de ley número 2 de 67, en términos generales habla de accidentes graves, y lo lleva a accidente, y por lo tanto ahí podemos sacar algún símil para efectos de caracterizar este riesgo, que puedan provocar incapacidad temporal o invalidez. Aquellos que requieran hospitalización, como por ejemplo traumatismos encefalocranianos, fracturas, politraumatismos, barotrauma, intoxicaciones severas o complicadas, y en general hace una caracterización muy desde el punto de vista de la casuística, señalando cuáles serían casos que pueden considerarse como graves, pero no nos da y no lo podemos encontrar una definición general que nos permita calificar un riesgo como grave. Creemos, sí, en ese caso, que lo importante es que implique necesariamente un riesgo directo a la vida, o en su caso, y aquí sumamos a lo señalado por la Superintendencia de Seguridad Social, que haya afectado a un grupo importante de trabajadores. Por lo tanto, la gravedad del riesgo puede venir desde ambas esas circunstancias, por la gravedad propia que puede generar la ocurrencia del hecho dañoso en uno de los trabajadores, una afectación directa a su vida o salud,
o en su caso por la cantidad de trabajadores que puedan verse afectados, normalmente por emanaciones o intoxicaciones dentro de los lugares dentro de los centros de trabajo, que como dice la propia Superintendencia de Seguridad Social, en este caso el riesgo tiene una naturaleza más operacional, porque es importante poder delimitar a quiénes son los afectados, y al haber un gran número de afectados vamos a tener un mayor riesgo de naturaleza operacional más que de un riesgo fisiológico en los propios trabajadores. Lo segundo tiene que ver es que este riesgo, que calificamos como grave, debe ser además inminente. ¿Qué quiere decir que el riesgo sea inminente? Ya en términos generales, volviendo a este criterio utilizado por la ADT, es aquella que amenaza o que está para suceder prontamente, a partir de la misma definición. Lo que hay que hacer hincapié en este respecto es que la amenaza implica que el riesgo debe poder hacerse efectivo de forma próxima, en un corto plazo. Entonces aquí viene una de las primeras dudas que se plantean: ¿qué ocurre con aquellos daños que son por concentración? Aquellos daños que son por permanencia de una exposición a un agente patógeno, un agente cancerígeno, o un agente que puede generar una intoxicación. ¿Es dicha circunstancia un riesgo inminente? La verdad es que vamos a ver cuáles son los otros elementos, pero en principio podríamos llegar a decir que sí. Creemos o somos de la idea que esta noción de inminencia no tiene que ver solo con el daño que se pueda producir, sino que la exposición al daño sea inminente. ¿De dónde podemos obtener esto? Que nuestro ordenamiento jurídico regula diversas circunstancias, sobre todo asociadas a, por ejemplo, límites máximos de radiación, el establecimiento de planes como de protección al sílice, que en el fondo hay diversa normativa de un carácter bastante técnico que ha venido regulando cuáles son las exposiciones máximas a las que los trabajadores pueden verse expuestos en el desarrollo de la actividad contratada. Y en este caso podríamos entender que cuando aquellos límites establecidos por la legislación son superados en las mediciones, podríamos estar en presencia de un riesgo inminente si tiene los caracteres de gravedad, ¿ya? Para hacer esa precisión. Lo importante es que exista una exposición inmediata, que así lo hemos entendido, a un riesgo que produzca el daño grave a la vida o salud de los trabajadores. A modo de ejemplo, el artículo 4.4 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales española lo recoge expresamente. Y dice que se entenderá como inminente cuando sea probable racionalmente que se materialice en un futuro inmediato una exposición a dichos agentes de la que puedan derivarse daños graves para la salud, aun cuando estos no se manifiesten de forma inmediata. Por lo tanto, en base a lo que les venía señalando, que existe reglamentación nacional, Planesi, el decreto supremo 594, el decreto número 3 del año 85 sobre sustancias e instalaciones radioactivas, establecen ciertos límites máximos, establecen límites máximos permitidos, dosis permitidas de radiación, que en el fondo van a poder permitir entender que esta inminencia tiene que ver con la exposición a la gente y no necesariamente con el efecto que pueda provocar en el trabajador, aunque no se manifiesten en un tiempo cercano. Lo siguiente, y ya tomando en consideración la caracterización del riesgo grave inminente, es que podemos hablar de que se requiere una probabilidad razonable de materialización. Ese sería un elemento para caracterizar este riesgo grave. Y lo entendemos como una certidumbre o una verosimilitud en la exposición al riesgo, ¿ya? La norma dice que cuando se considere por motivos razonables que continuar con ellas, con las labores, implica un riesgo grave o inminente para su vida o salud. Por lo tanto, se requiere que haya una certidumbre o verosimilitud en la exposición, y no una certeza absoluta, ¿ya? Eso es bastante relevante, porque se permitiría, para efectos de esto, que haya una apreciación subjetiva razonable, ¿ya? ¿Qué queremos decir con esto? Que cualquier caracterización o cualquier apreciación es suficiente. No, tiene que ser una apreciación que, para ojos de quien tenga que decidir finalmente si la medida adoptada es o no suficiente, debe hacerse desde un punto de vista subjetivo, de que el sujeto que ha tomado la decisión, sea el empresario, sea el trabajador, que haya tomado la decisión de suspender o de ejercer el derecho a resistencia. Por lo tanto, va a haber que considerarse en cada uno de esos casos cuáles son las características propias o del trabajador o de la empresa, los niveles de capacitación y los niveles de posibilidad técnica de conjurar el riesgo en cada uno de los casos.
vamos a tener que tener en consideración también, y a propósito de esto que nació la idea del riesgo grave inminente, en situaciones como la actual en que nos encontramos con una pandemia, en que conocemos de medidas de mitigación. Estamos conociendo, porque la autoridad pública también lo ha resuelto así, la propia Dirección del Trabajo, las Secretarías Regionales Ministeriales, han dispuesto cuáles son las medidas de prevención de riesgo en los espacios de trabajo, y por lo tanto habrá que estarse también dentro de esta apreciación subjetiva razonable sobre si el cumplimiento de esa medida me permite o no conjurar el riesgo, ¿ya? Lo importante sí es que todo esto sea justificadamente previsible. Esa es un poco de las ideas que podemos encontrar como sustrato a esta idea de razonable, de probabilidad razonable de materialización. Lo importante en este caso es que, atendiendo la finalidad de la institución y las características de los instrumentos de protección, la ponderación de la razonabilidad, como les decía, debe hacerse desde la óptica de los sujetos facultados para utilizarla. Y por lo tanto vamos a tener que considerar el órgano administrativo, o en su caso el órgano jurisdiccional, cuando esto llegue a dicha sede, va a tener que realizar una calificación desde el punto de vista o del trabajador o del empleador y sus propias facultades, teniendo en consideración la situación de hecho del sujeto que ha adoptado la medida y las posibilidades de prever los resultados, antecedentes técnicos, la formación, la experiencia que tengan, para valorar dicha razonabilidad en la probabilidad de ocurrencia del riesgo, ¿ya? Y sobre todo de los resultados dañosos del mismo. En cuanto a las obligaciones del empleador, cuando ya nos encontramos frente a un riesgo grave o inminente, lo primero que hay que entender es que hay ciertas obligaciones que son previas, ¿ya? En virtud del artículo 184 del Código del Trabajo, el empleador tiene, previo a la ocurrencia de cualquier siniestro, la ocurrencia de cualquier riesgo, la obligación de proteger eficazmente la vida y salud de los trabajadores, ¿ya? Aquí creo que en un principio es muy importante entender a la prevención de riesgos laborales como disciplina autónoma, pero a la vez muy relacionada con el derecho del trabajo. Una disciplina de un orden técnico en que tiene una forma distinta de enfrentar esto. ¿Cuál es la importancia de entender así a la prevención de riesgos laborales? En que vamos a tener que caracterizar técnicamente si las medidas adoptadas por el empleador son suficientes para satisfacer la deuda de seguridad que tiene para con sus trabajadores. Por lo tanto, lo primero que debe hacer el empleador es adoptar todas las medidas necesarias, y estas van a depender de la situación concreta de los servicios que presta el trabajador y de los riesgos que esté expuesto con su labor. Planes de evacuación, capacitación a los trabajadores ante la ocurrencia de un riesgo grave o inminente, capacitaciones a los trabajadores para la identificación de los elementos que pueden configurar en cada una de las faenas la existencia de un riesgo grave inminente. Por lo tanto, va a ser muy relevante cuál es la capacitación y la reglamentación y el orden previo que los empleadores han tenido para con sus trabajadores previo a la ocurrencia de un riesgo grave o inminente. Ahora, estamos en presencia de un riesgo grave. Ocurre un riesgo que yo puedo considerar grave desde la perspectiva de la empresa. ¿Qué ocurre? Lo primero que la legislación establece es una obligación de informar. Dice, obligación de informar inmediatamente a todos los trabajadores afectados sobre la existencia del mencionado riesgo. La norma, desgraciadamente, no establece la obligación de informar a las organizaciones sindicales. Ahí quizás hay una deficiencia normativa, en el sentido de que esta información debe hacerse, establece la norma solo a los trabajadores afectados. Creemos que es altamente relevante y muy importante que esta notificación también se pueda realizar a las organizaciones sindicales, quienes, en virtud de sus fines, artículo 220 del Código del Trabajo, también van a poder requerir del empleador la información necesaria sobre la ocurrencia de dicho riesgo grave inminente, pero quizás habría sido relevante una notificación expresa a la representación de los trabajadores. Pero ¿qué además debe informar? Debe no solo informarse la existencia del riesgo, sino que las medidas que han de adoptarse para la eliminación o para su atenuación. Y aquí hay un aspecto que es bastante relevante. Implica que podemos estar en presencia de un riesgo grave e inminente, pero aún así no suspender y no evacuar, porque lo primero que la normativa requiere es que el empleador adopte todas las medidas necesarias para eliminarlo o atenuarlo. Hay una fuga, por lo tanto va a tener que trabajar primero en el control de dicha circunstancia y no necesariamente va a iniciarse un procedimiento de suspensión o de evacuación.
Ya, eso es bastante relevante, sobre todo en circunstancias en las de hoy en día, para intentar calificar desde un punto de vista jurídico si la posibilidad de riesgo por COVID va a ser o no un riesgo grave e inminente en cada uno de los puestos de trabajo, por la naturaleza del mismo, por las medidas que haya adoptado el empleador. Por lo tanto, en ese sentido, primero habrá de estarse a cuál es la normativa técnica y cuál ha sido el cumplimiento de dicha normativa técnica para poder configurar o no la existencia de un riesgo grave inminente que nos lleve necesariamente hacia la suspensión, la paralización e incluso la evacuación de los lugares de trabajo. Como yo les decía, pareciera ser que la norma lo requiere así como una medida previa a la evacuación, y por lo tanto el ejercicio de la facultad de los trabajadores como la adopción de las medidas por parte del empleador requieren un criterio de inevitabilidad. Cuando el riesgo grave e inminente es inevitable, van a poder adoptarse las medidas. Y quizás ahí podemos tener algún punto de discusión, un punto muy importante a la hora de determinar si el trabajador estaba en posición o no de determinar la evitabilidad o inevitabilidad del riesgo en el caso determinado a la hora de que tome la decisión. Como lo planteaba Álvaro delante, va a haber un punto en que este asunto puede someterse a la decisión administrativa o a la decisión jurisdiccional. Y va a ser el órgano jurisdiccional quien va a ser el llamado a poder decidir si en ese caso concreto concurrían todos estos elementos para la configuración de un riesgo grave inminente, sea para que el empleador tome las medidas o ante la ausencia de ellas, que el trabajador también tome la medida de este ejercicio de derecho a resistencia o la negativa a la prestación de los servicios. La obligación de suspensión y evacuación ha de ser inmediata cuando no se puede eliminar o atenuar el riesgo, y se ha entendido que debe haber una progresión en las medidas adoptadas. El empleador, insisto, desde el punto de vista de la prevención de riesgos laborales como disciplina técnica, debe ir generando una progresión en las medidas para intentar atenuar, para intentar mitigar o por una forma contener este riesgo dentro de las dependencias de la empresa. En caso que dichas progresiones vayan fracasando, podrán adoptarse las medidas correspondientes para efectos de, insisto, la evacuación, la suspensión o la negativa de la prestación de los servicios. Esta idea de la inevitabilidad, al ser una progresión en las medidas, debe estarse a las medidas que se apliquen o a las que se decreten también por la autoridad pública. Por lo tanto, vamos a tener que considerar en cada uno de los casos particulares si esta progresión se ha llevado adelante y si la adopción de estas medidas merece razonablemente entender que el peligro ha sido a lo menos mitigado, atenuado o en su caso, si es que es posible, eliminado completamente. Por eso es muy importante entender esta dinámica del riesgo grave inminente también desde una óptica desde la prevención de riesgos laborales. ¿Por qué? No sé si lo digo más adelante, pero si no lo puedo adelantar un poco ahora. Hay algunos fallos de la Corte Suprema del último tiempo que ha comenzado a utilizar la idea sobre las medidas que se deben adoptar, ¿ya? Y ha intentado dar una configuración al artículo 184 del Código del Trabajo en que no basta una mera alegación diciendo que el empleador debió adoptar todas las medidas, sino que las medidas que debió adoptar deben ser aquellas medidas que sean eficientes y dirigidas a la prevención del riesgo de que trata. Por lo tanto, hace una relación y un enlace necesario con la idea que tiene que haber una relación de causalidad entre la medida de prevención de riesgo que adopta el empleador o la ausencia de dicha medida y el efecto dañoso que se puede provocar en los trabajadores. Misma circunstancia debe traerse aquí en materia de prevención de riesgos laborales, toda vez que las medidas que se pueden exigir al empleador deben ser todas aquellas medidas que sean tendientes hacia la protección efectiva del derecho que se trata y del riesgo al cual se encuentran enfrentados, y no cualquier mera enunciación genérica de medidas no cumplidas. Yo creo que es un aspecto bastante relevante a la hora de discernir sobre si se están cumpliendo o no con los parámetros establecidos en la legislación, tanto por los trabajadores o por el empleador en el ejercicio de los derechos que el 184 bis trae a nuestro ordenamiento jurídico. El derecho a paralización del trabajador, yo sé que Raúl se va a referir un poco más sobre el derecho a resistencia y un poco sus orientaciones fundacionales, de dónde provienen, pero en principio algunos autores plantean todavía que esto es una especie de contrato no cumplido. La verdad es que para este ejercicio de paralización del trabajador, a mi humilde parecer,
no se requiere dicha circunstancia. Por la forma en que se incorpora en nuestro ordenamiento jurídico y en diversos ordenamientos jurídicos en forma bastante similar, con mayores o peores características, emana derechamente del derecho a la protección del trabajador. Si entendemos que el derecho a la protección del trabajador es la protección a un derecho fundamental, el derecho a la salud, el derecho a la vida del trabajador, es eso, su fundamento constitucional, quien autoriza al trabajador a paralizar, a suspender e incluso a evacuar el espacio de trabajo, y no necesariamente una excepción de contrato no cumplido, porque esa lógica sinalagmática podría llevarnos a una discusión distinta, ¿ya? Porque va a ser muy importante para efectos de calificar la razonabilidad de la decisión del trabajador, si no es lo mismo con un prisma de derechos fundamentales desde la protección del trabajador a una mera excepción de contrato no cumplido, porque vamos a tener criterios distintos para poder calificar la misma decisión por parte del trabajador. Los riesgos, en el caso del derecho a la paralización, han de ser los mismos. Un riesgo grave, un riesgo que sea inminente, un riesgo que sea inevitable, y la probabilidad razonable de ocurrencia, ¿ya? Son criterios que son bastante relevantes para poder discernir si estamos o no en presencia de dicha circunstancia. Y la norma lo dice así: el trabajador tendrá derecho a interrumpir sus labores y, de ser necesario, se fijan, hay una progresión también en las medidas que el trabajador puede adoptar, abandonar el lugar de trabajo cuando considere, por motivos razonables, volvemos a la idea de razonabilidad o probabilidad razonable de ocurrencia, que continuar con ellas implica un riesgo grave e inminente para la vida y su salud. Por lo tanto, que el riesgo sea inevitable. Tenemos una inevitabilidad del riesgo. Por lo tanto, de la sola descripción normativa de 184 bis, creo que se desprenden esos 4 elementos: que el riesgo sea grave, que el riesgo sea inminente, que sea inevitable y que hay una probabilidad razonable de su ocurrencia. Pero, ¿qué es lo que ocurre? Y aquí es donde quizás tenemos alguna deficiencia. Yo sé que Raúl tiene algunas ideas y algo que plantearnos al respecto, pero ¿qué ocurre si finalmente el trabajador es despedido? ¿Qué ocurre si al trabajador se le aplica una medida por parte del empleador? Porque la norma nos dice que los trabajadores no podrán sufrir perjuicio o menoscabo alguno derivado de la adopción de las medidas señaladas en este artículo, ¿ya? Utiliza un criterio amplio de perjuicio o menoscabo. ¿A qué se está refiriendo? A cualquier sanción, a cualquier medida, al despido, a una sanción, a una amonestación por no cumplir sus funciones, y señala que siempre podrá ejercer la acción contenida en el párrafo sexto del capítulo segundo del título primero del libro quinto, es decir, tutela por vulneración de derechos fundamentales. Pero tutela respecto a qué derecho fundamental. Aún se puede entender que estamos hablando que se ha vulnerado la vida y salud del trabajador en una manifestación de derecho a paralización. Podemos entender que cualquier medida que adopte el empleador en este sentido puede ser una represalia. ¿Cuál es la idea que el legislador quiso darle a la aplicación del procedimiento de tutela por vulneración de derechos fundamentales? Cuando el trabajador ejerce el derecho y es sancionado, o cuando el trabajador o cuando el empleador no ejerce el derecho y el trabajador opta por alguna de esas medidas, que pareciera no ser lo que la norma quiere. Pareciera, por lo que hemos visto en la jurisprudencia inicial de estos meses de COVID, ha habido algunas medidas cautelares por la vía de esta protección. Pero me da la impresión de que esa no es la orientación que la normativa dispone. Para eso tenemos el artículo 184 u otro tipo de medida a partir del 444 del Código del Trabajo como medida cautelar en la protección de un derecho. Pero quizás esta no es la vía. Esto es un asunto más de emergencia, más, insisto, de inminencia, inevitabilidad y probabilidad razonable de la ocurrencia del hecho dañoso. Así que yo, por esta parte, mi idea era un poco graficar cómo el ordenamiento jurídico incorpora esta institución al Código del Trabajo, para que ahora podamos hacer las críticas y los comentarios con la exposición que nos trae Raúl. Diego, gracias Diego, muy buena tu exposición. Bueno, recordar que la exposición de Diego también se enmarca dentro de una obra colectiva que organizó el Departamento de Derecho Laboral y que tiene el mismo título que su exposición, a propósito del derecho al trabajo en el contexto de crisis sanitaria y crisis económica, que va a ser publicada, bueno, debería estar disponible ya en Thomson Reuters para su adquisición, así que gracias Diego. Bueno, ahora damos el paso a nuestro invitado, a Raúl.
Raúl, como lo dije, es de la casa, estudió Derecho en nuestra facultad, tenemos muy buenos recuerdos de su paso acá, creo que en algún momento los tres fuimos ayudantes, así que creo que coincidimos ahí en algún momento, ¿ya? Bueno, Raúl al día de hoy, bueno, es magíster, tiene una triple titulación, si no me equivoco, en su magíster. El magíster en Derecho del Trabajo por la Universidad de Talca, por la Universidad de Valencia, y además de eso, y ahí me perdona el inglés, el máster en empleo y trabajo, o relaciones de trabajo por la Universidad de Melbourne en Australia, y hoy académico de la Universidad de Chile. Así que Raúl, gracias por aceptar nuestra invitación y bueno, adelante, la casa es tuya, así que y el micrófono igual. Muchas gracias, ¿me escuchan? ¿Sí? Ya. Muchas gracias por la invitación, por estar aquí con dos colegas y ex compañeros de universidad, y también está presente mi maestra en Derecho del Trabajo, que me introdujo a esta disciplina, la profesora Gabriela Lanata. Mi exposición va a consistir en complementar lo que ha expuesto Diego y Álvaro respecto del derecho de resistencia legítima o derecho de desobediencia legítima. En primer término, reforzando lo que dice Álvaro, hay que efectuar una precisión terminológica. ¿Qué significa cuando hablamos de desobediencia legítima? Significa el derecho o el derecho que se reconoce al trabajador de desobedecer órdenes e instrucciones que emanan del empleador en virtud de su ejercicio del poder de dirección o ius variandi, que no cumplen con las exigencias legales, ya sean las que emanan propiamente del contrato de trabajo, como de otras normas que integran y complementan el derecho al trabajo. El poder de dirección. Porque recordemos, evidentemente, el poder de dirección y el ius variandi no son derechos ilimitados, sino que son derechos que deben cumplir diversas exigencias, diversos requisitos y límites que no vale la pena, por el tiempo, de detallar cuáles son al respecto. Pero hay una cuestión que no está clara en Chile y no está clara ni en el derecho comparado, especialmente en el derecho continental europeo, del cual nosotros nos nutrimos bastante, principalmente en la doctrina española e italiana. Y al respecto, como Álvaro lo explica, no existe una claridad en la normativa al respecto. En primer término, porque hay que partir de una base de que no existe ninguna norma que lo reconozca en detalle este derecho a desobedecer las órdenes del empleador legítimamente en todos los casos. El legislador simplemente contempla ciertos supuestos, como el 184 bis, de desobediencia legítima. Entonces, existen, y de mi estudio he identificado tres posiciones, ya sea en la doctrina nacional como en la doctrina comparada. La primera es que, mire, el fundamento de este derecho, dice la primera posición, es la excepción del contrato no cumplido, como indica Diego. Y esta es una concepción que tiene mucho raigambre en la doctrina y la jurisprudencia mayoritaria italiana. Y así lo dice ese autor, es uno de los libros con mayor detalle italiano que trata este tema. Y le indican, la razón es que, mire, cuando el poder de dirección, indica esta doctrina, en términos sencillos, tiene su fundamento en el contrato de trabajo. Ese es su fundamento inmediato. Por lo tanto, cuando el empleador imparte órdenes e instrucciones que no cumplen los requisitos de este poder de dirección, está incumpliendo el contrato de trabajo y como las obligaciones que emanan del contrato de trabajo para el empleador. Por lo tanto, en esos casos, el trabajador tiene el derecho legítimo de decir, como usted no cumple, empleador, yo tampoco cumplo mi deber, en este caso, el deber de obediencia de sus órdenes e instrucciones que son ilegítimas o que no están cubiertas por el poder de dirección ejercido en forma irregular.
Y acá ahí tenemos la norma del 1552, ¿cierto? Acá en Chile, y en Italia el 1460. Ahora bien, existe otra posición que indica que el fundamento legal acá es tiene que ser en la ley. Y dice, ¿y por qué es la ley? Porque el derecho a resistencia es un acto de autotutela. Y como es un acto de autotutela, y como sabemos desde nuestra formación inicial en el derecho, los actos de autotutela, al menos para una posición doctrinaria, requieren de fundamento legal, ¿ya? Porque en general los conflictos se solucionan ante los tribunales de justicia y la autotutela, si es admitida por el legislador, es de carácter excepcional, debiendo tener un fundamento al respecto. Y así que la doctrina indica en estos casos, miren, en el derecho del trabajo existen al menos 3 hipótesis de autotutela. Tenemos el derecho a huelga, tenemos el poder disciplinario del empleador y tenemos el derecho de resistencia en los casos que el legislador lo admite. ¿Cómo sería, por ejemplo, el 184 bis? Como vemos, esta posición restringe el derecho de resistencia a situaciones muy excepcionales, porque, como indico, requiere una norma de rango legal al respecto. Pero existe otra posición que yo le denomino posición moderna, es, ¿verdad?, lo que se denomina, más que llamar derecho de resistencia, ya lo están derecho a desobediencia legítima, ¿ya? Y esta posición no recurre a las tesis, a las teorías contractualistas civiles, ni tampoco a estas situaciones excepcionales, sino que recurre a este binomio propio del derecho del trabajo, propio de la estructura esencial del contrato de trabajo, que es poder de dirección, deber de obediencia. Como está admitido en la doctrina y jurisprudencia ampliamente, que estos son 2 manifestaciones de la subordinación y 2 caras de una misma moneda, ¿ya? Es decir, no puede haber poder de dirección si no existe deber de obediencia. Que lo que implica en estos casos es que lo que se dice es que el alcance del deber de obediencia está determinado por el alcance del poder de dirección. En otros términos, solamente se va a hacer exigible este deber de obediencia en los casos en que el poder de dirección cumple con todas sus exigencias normativas para ser ejercido válidamente. Y así que en el caso del common law, lo que se emplea en forma muy desarrollada y con un sistema bastante estructura del contrato de trabajo prácticamente muy igual a los sistemas del civil law, es que solamente se obedecen las órdenes legales y razonables. Y por lo tanto, se puede, y por lo tanto, Parece que cayó Raúl, así que vamos a esperar la conexión. Así que si nos dan un segundo y retomamos. Bueno, como mi especialidad es rellenar en estos espacios, ya hemos obtenido algo de experiencia ocupando los espacios cuando la conexión nos falla, que nos ha pasado ya a todos y en diversas oportunidades. Así que les pedimos las disculpas por este nuevo lapsus tecnológico que hemos tenido. Álvaro, al parecer, está intentando contactar con Raúl para que podamos revisar superar este impasse. De todas formas, por ahora yo los dejo invitados a que puedan participar de las diversas actividades que el Departamento del Derecho del Trabajo tiene preparados para los meses de octubre y noviembre. Nuestra idea es contarles un poco que durante los meses de mayo, junio y julio se trabajó en conjunto con una serie de profesores de distintas universidades para poder elaborar un texto colectivo. En este caso fue
editado por el Departamento de Derecho al Trabajo de la Universidad de Concepción, pero cuenta con la participación de profesores de diversas universidades del país: Universidad Católica de la Santísima Concepción, Universidad de Talca, la Universidad de Chile, la Universidad de los Andes, en que tenemos una gran cantidad de profesores y también de abogados que quisieron participar, y se elaboró un texto relativo a la crisis sanitaria y cómo ella impactó o afectó el derecho del trabajo en la situación actual en la que nos encontramos. Y se analizan diversos aspectos, dentro de los cuales uno de ellos es la situación del riesgo grave inminente. Se analizaron circunstancias de responsabilidad del empleador y algunas de las leyes que se dictaron en este periodo de emergencia, como el teletrabajo o la ley de protección al empleo. A propósito de eso, y como un modo de poner a disposición a ustedes el contenido de esos trabajos y hacerlo de una forma más amena, también los invitamos a tener el libro cuando él haga aparición formal en las librerías. Vamos a generar un ciclo de seminarios cada 15 días en que los autores que participaron del libro y algunos otros invitados vendrán a exponer en pequeños seminarios como el de hoy día, exposiciones de 20-30 minutos en los que darán a conocer cuáles son los elementos que se estudiaron o que se revisaron y que vienen configurando las circunstancias actuales de afectación o de impacto en el derecho del trabajo respecto de la COVID y la pandemia en particular. Para estos efectos, a partir de la próxima semana o esta misma semana ya estarán las publicaciones, y a través del mismo página de Facebook de la facultad, cuáles son los afiches indicando cuáles van a ser las fechas, los contenidos y los distintos expositores para cada una de las actividades. ¿Ha vuelto Raúl? Ya veo que Raúl ya está conectado, así que le pido ahora que para que siga con su presentación, si puede colocar abajo además en presentación, iniciar la presentación para que abarque toda la pantalla. No sé si podrá realizarlo para que podamos tener la visión completa de la presentación. Sí. Ahí sí, muchas gracias Raúl. Ahí sí, ya, les pido perdón, se había desconectado. Lo que le estaba diciendo entonces es que esta tercera posición parte de una base de que existirá un derecho a desobediencia legítima en todos los casos en que la orden e instrucciones no tengan un amparo o no cumplan con las exigencias propias del poder de dirección y eventualmente del ius variandi, que otro supuesto en que se podría desobedecer legítimamente si no cumple las exigencias legales. Y es así que les pido perdón tengo un problema con la batería. Entonces, sí, Raúl se niega a volver a la Universidad de Concepción, parece. No, dijo que lo último que alcanzamos a escuchar que fue un problema de batería. De batería. Así que vamos a esperar un poco a Raúl, que estaba muy interesado en participar hoy día, y la verdad que tiene un par de puntos muy interesantes que compartir con nosotros, así que vamos a hacer todos los esfuerzos necesarios para que pueda volver a aparecer. Los esfuerzos que se tienen que esforzar él, porque estamos todos bastante lejos unos de los otros, pero vamos a esperar que Raúl se vuelva a conectar para seguir participando con nosotros. Vuelvo a lo que les había señalado con anterioridad, que en el marco de estas actividades se van a desarrollar una serie de charlas durante los meses, bueno, está en septiembre y luego octubre y noviembre, también en el marco de un proyecto de extensión de la Dirección de Extensión de la Vicerrectoría de la Universidad de Concepción, que estamos trabajando con el profesor Domínguez y que les estaremos informando, invitando a cada una de las sesiones, que serán los días martes a esta misma hora. Ahora sí, esperamos por tercera vez. Sí. Ahora sí que sí. Sí. Bien, lo que le estaba comentando es, se ve entero, ¿no? ¿Sí? No, ahora sí, está súper bien. Ya. Entonces, de acuerdo a esta posición, a diferencia de las otras posiciones, comprende un derecho a resistencia legítima mucho más amplio, porque se va a poder desobedecer legítimamente toda orden o instrucción que no tenga la cobertura normativa en los poderes del empleador.
Y en esto es muy importante, en el common law esto se ha admitido desde hace mucho tiempo, ¿ya? De hecho, uno de los casos, y esto es importante analizar la doctrina comparada, desde 1930, en este caso del Ottoman Bank y Chakarian, que fue un caso en que se envió a un trabajador, se le dio la orden de ir a Constantinopla a trabajar, pero el trabajador había sido anteriormente sentenciado a muerte en Constantinopla, y le dijo al empleador, me han sentenciado a muerte y tú me envías. El trabajador fue, pero cuando estaba allá les comentó nuevamente que estaba condenado a muerte, y ante esa situación el trabajador decidió huir a un territorio griego, y como consecuencia de ello el empleador le despidió. Y en esa oportunidad fue una de las primeras oportunidades en que se alegó y se sentenció de que el trabajador tenía un derecho a resistencia legítima, porque esa era una orden irrazonable, toda vez que había, a través de esta orden, el empleador había puesto en peligro la vida de este trabajador. Y luego de ello, como sabemos, en el common law se sigue mucho, o sea, se sigue la jurisprudencia, se desarrolló y se admitió, y hoy en día es la jurisprudencia dominante en Inglaterra, en Canadá, en Australia, en Nueva Zelanda principalmente. Luego tenemos, para mí esta es la posición que debiera adoptarse. En Chile tenemos, existe un poco de, existe una cierta tendencia, y vemos el profesor Domínguez en ese sentido, pero creo que se debe consolidar en cierta medida en mayor forma. Y vemos que la jurisprudencia de a poco piensa adoptar esta posición, que la que debiera predominar en el futuro, a mi entender. Ahora bien, otra cuestión que se discute, conectado con lo anterior, es ¿cuál es la naturaleza jurídica de este derecho a resistencia? La primera, una posición ampliamente mayoritaria, en la que dice que es un acto de autotutela. Es decir, el trabajador legítimamente por sí mismo hace justicia, es decir, califica estos actos como ilegales o ilegítimos y los desobedece. Y ahí encontramos muchos libros al respecto, en Italia, en España, el profesor Domínguez también lo dice, siguiendo a la doctrina acá en Chile, también y comparada. El problema que tiene sí esta posición, hay que decirlo, que se pudiera encontrar con toda esta otra corriente doctrinaria que pudiera responder, como es un acto de autotutela, bueno, simplemente tiene que ejercerse en los casos en que la ley lo permite, ¿ya? Y pudiéramos encontrarnos con esta posición en que el riesgo de tener que restringir el derecho de resistencia. Ahora, la otra posición que se encuentra en la que es simplemente un derecho potestativo que emana del contrato de trabajo. Y volvemos nuevamente a algo que olvidamos muchas veces, a esta cuestión básica de la relación poder de dirección y deber de obediencia, ¿ya? Simplemente el trabajador no tiene por qué obedecer órdenes que no están encuadradas dentro del poder de dirección. No necesita un fundamento más allá en la ley, sino que el fundamento se encuentra en el mismo contrato, porque el poder de dirección y el deber de obediencia al emanar del contrato de trabajo no son exigibles en los casos que se desbordan las exigencias contempladas en el contrato o la normativa que lo complementa. Ahora, como consecuencia de que es un derecho potestativo, derivan varias. Mencionemos, por ejemplo, una. El no ejercicio del derecho a resistencia, porque el trabajador tiene la posibilidad de ejercer o no este derecho a resistencia. Entonces, ¿qué ocurre si no lo ejerce? Bueno, obedece la orden e instrucciones ilegítimas o irrazonables. Y en ese caso la pregunta que surge, ¿el trabajador puede ser sancionado por esas órdenes e instrucciones irregulares que obedeció? Y ahí al menos hay fallos, como este fallo que yo le cito, que en estos casos se dice, mire, el trabajador obedeció una orden, si bien es ilegítima o irregular, emana del empleador, y por lo tanto no estamos en presencia de una falta laboral. El trabajador simplemente obedeció. Lo otro es que, inclusive, si el trabajador obedece órdenes ilegales o irregulares,
ello no exime de responsabilidad al empleador. El trabajador no está renunciando en esos casos de obediencia de una orden ilegal o irregular a sus eventuales derechos que pudieran derivar por consecuencias perjudiciales para él por haber obedecido esta orden. Y así tenemos un caso reciente del juzgado de Ovalle en que el empleador le ordenó a los trabajadores a tener que ir a trabajar a un local que estaba clausurado. Entonces, en esos casos, ¿qué es lo que ocurrió? Que llegó la autoridad, desalojó a estos trabajadores, los llevó inclusive, llegaron carabineros, los llevó detenido, y luego, más encima, el empleador despidió a estos trabajadores. Y en ese caso se discutió de que al haber obedecido estas órdenes ilegales, irregulares, los trabajadores, y luego verse expuestos ante la autoridad y ser detenidos, se les vulneró su integridad física y psíquica y honra, y se acogió la tutela, la acción de tutela laboral ejercida por los trabajadores. Pero existe otra duda al respecto también, que no está claro en la doctrina ni en la jurisprudencia. El trabajador, en estos casos, si el trabajador de todas formas obedece una orden irregular, previamente debe representar, debe hacer saber al empleador esta irregularidad para luego quedar eximido. Y ahí la jurisprudencia no es clara y vemos fallos contradictorios. Hay casos en que el trabajador no ha representado la orden irregular y ha obedecido la misma y luego se le ha despedido por la misma. Y se ha dicho en algunos casos, mire, usted debió haber representado esta irregularidad. Pero lo cierto es que la normativa no le exige, a diferencia de en ciertos casos, cargos u órdenes militares, esta representación no se la exige al trabajador. Ahora bien, entrando al derecho a resistencia propiamente tal del 184 bis, mis críticas se van a centrar a lo que expuso Diego, es que la normativa es bastante deficiente. ¿Ya? No es una normativa que está acorde a los estándares internacionales y nuestros legisladores debieran colocarse a cumplir estos estándares de legislaciones comparadas más avanzadas. La primera cuestión el primer problema que tiene las principales deficiencias, yo voy a mencionar solamente algunas, es que simplemente si usted ve este derecho de desobediencia o resistencia en 184 bis, simplemente se limita al trabajador expuesto al riesgo grave e inminente. Es decir, no existe posibilidad de que la ejerza o organice el ejercicio de este derecho a resistencia un representante de los trabajadores, como pudiera ser los dirigentes sindicales, o como existe en el derecho comparado, representantes de higiene y seguridad de los trabajadores, que es un representante distinto e independiente a la organización sindical, como existe en el derecho australiano, por ejemplo. Y lo otro que Diego ya lo había expuesto antes, que si la normativa dice el trabajador no va a ser expuesto a consecuencias perjudiciales si ejerce este derecho y se remite la acción al procedimiento de tutela. Pero la pregunta es si el trabajador es de todas formas sancionado o objeto de otra medida perjudicial por haber ejercido este derecho en forma legítima. Y nos remitimos al procedimiento de tutela. ¿Qué derecho tiene? Y no tenemos, no queda claro cuál es el derecho que se va a invocar. Tampoco, por ejemplo, en un caso de un despido, no queda claro si ese despido es nulo. Totalmente incertidumbre. Y lo otro que vemos en la práctica, y valga la redundancia, es que esta norma tiene una escasa aplicación práctica, porque como no tiene una fuerte protección en comparación a otras legislaciones, los trabajadores, ante el miedo de tener que perder su fuente de empleo, no la ejercen. Y así, si revisamos la jurisprudencia, tenemos la jurisprudencia que conocemos es simplemente, y la mayoría, como también lo ha mencionado Diego, son las que han surgido a propósito del COVID, cuando los trabajadores ejercen una acción de tutela y como medida cautelar le piden al tribunal que el tribunal ejerza ese derecho del 184 bis. ¿Ya? Y lo que demuestra la debilidad de esta norma que tienen que recurrir los trabajadores
a los jueces, y los jueces, en virtud de una medida cautelar, en virtud del artículo 492 del Código del Trabajo, que contempla estas medidas cautelares en el procedimiento de tutela, invocan el artículo 184 bis para decretar medidas cautelares como, por ejemplo, la suspensión del contrato de trabajo con goce de remuneración, tratándose de trabajadores que pertenecen a los grupos de riesgo por COVID-19. Ahora, ciertas propuestas para mejorar esta normativa, cómo se pudiera mejorar de política legislativa. Una posibilidad es ampliar los titulares del ejercicio de este derecho de resistencia. Y así que la posibilidad pudiera ser que el sindicato, los representantes de los trabajadores, o inclusive un representante de higiene y seguridad que se pudiera crear en la legislación nacional, organizara y ordenara a los trabajadores el cese de sus funciones por riesgo grave e inminente. Y como les mencionaba, es así que esta es una figura que se contempla en el estado de Victoria, en Australia, en la Acta de Higiene y Seguridad en el Trabajo del 2004, en que ahí precisamente es el representante de Higiene y Seguridad el que evalúa el lugar de trabajo. Son representantes que están con un cierto número de trabajadores bastante bajo en cada lugar de trabajo, el que evalúa las circunstancias del lugar, y si determina que existe un riesgo grave e inminente, ordena a los trabajadores o les recomienda hacer un cese de trabajar por esas circunstancias. Otra situación es ampliar, otra mejora posible es ampliar y fortalecer la protección de los que ejercen el derecho de resistencia por riesgo grave e inminente. Como indicábamos, la norma no es clara cuál es la consecuencia para el empleador que ejerce alguna represalia en contra del trabajador que ejerce este derecho. Y una posibilidad de contemplar derechamente, como está en otras circunstancias, como el despido antisindical o despido discriminatorio grave, la nulidad de los actos por represalia en el ejercicio del derecho de resistencia al 184 bis. Y es así que inclusive en Estados Unidos, es una legislación que no es de las más protectoras en higiene y seguridad y bastante antigua, de 1970, contempla esa posibilidad. Yo le coloqué un ejemplo, pero esa es una posición en muchas legislaciones avanzadas. Y la otra posibilidad es reconocer expresamente reconocer derechamente el derecho a la indemnidad más allá de los supuestos contemplados en el artículo 485, y contemplarlo ante todo ejercicio legítimo de derechos laborales. Porque si ustedes ven, el artículo 485 está contemplado esta garantía de la indemnidad en 3 situaciones: ante el ejercicio de acción ante autoridades administrativas o judiciales, y en el caso de participar como testigo en juicios laborales. Pero no está contemplado ante el ejercicio de otros derechos de naturaleza laboral, como el caso del derecho de resistencia. Y tenemos, por ejemplo, esta norma de la Fair Work Act del 2009 de Australia, una normativa federal, en que se contempla una acción adversa para todos los casos en que, para sancionar al empleador en todos los casos que ejerza acciones de represalias perjudiciales para los trabajadores ante el ejercicio legítimo de cualquier derecho de naturaleza laboral. Y la otra posibilidad es sancionar derechamente con sanciones penales, que es algo que se ha estado discutiendo bastante en el último tiempo en cierta doctrina laboral nacional, porque como sabemos en Chile no existen tipos penales específicos para sancionar irregularidades cometidas en el contexto de la relación de trabajo. Y estas sanciones penales no necesariamente pueden ser penas privativas de libertad, sino sanciones, multas bastante altas y otro tipo de sanciones, que es lo que se ha admitido en bastantes legislaciones. Por ejemplo, la misma legislación norteamericana contempla esa posibilidad con sanciones, con multas muy altas por infracciones, por ejemplo, a la normativa de prevención de riesgos laborales.
Ahora esta norma también tiene otra irregularidad que tiene el artículo 184 bis y que pudiera mejorar, es que no deja claro en ciertos casos en que no correspondería ejercer el derecho de resistencia. Diego mencionó ahí y habló de los riesgos comunes en el trabajo que son inherentes al trabajo, distinguiendo efectuando una distinción con el riesgo grave e inminente. ¿Ya? Existen ciertos casos en que evidentemente esta norma no los precisa, pero otra normativa sí, como la legislación canadiense. Y esta legislación ha sido citada como referencia por bastante doctrina comparada como ejemplo. ¿Y qué es lo que hace esta norma? Esta norma dice, reconoce este derecho, el derecho de resistencia por riesgo grave e inminente, pero establece ciertos casos en que dice expresamente que no se puede ejercer este derecho. ¿Y cuál es cuando, si se ejerce este derecho, se pone en riesgo la vida, la salud o la seguridad de otra persona directamente? Es decir, por esa sola circunstancia. Pudiera ser, por ejemplo, en el caso de trabajadores de la salud que estén realizando una operación y que por condiciones inseguras no pudieran ejercer este derecho porque pudieran poner en riesgo a su paciente, por ejemplo. Y lo otro es que precisa que no se puede ejercer el derecho a resistencia en casos de condiciones normales de empleo, que es lo que precisaba Diego. ¿Por qué? Porque existen casos en que los riesgos son inherentes al empleo. Pensemos en casos, por ejemplo, de brigadistas que participan combatiendo el incendio. Pensemos en las Fuerzas Armadas o personas que participan en actos de guerra, y en otras circunstancias que existen en rescatistas, en ciertas actividades como en la minería, por ejemplo, en que existen circunstancias que son de mayor peligro al de otras actividades empresariales, pero que en esos casos son inherentes al empleo mismo. Y en esos casos, esta normativa dice que no se podría ejercer el derecho a resistencia, que es algo que también emanaría en cierta medida, también está en el convenio 155, no tan categórico. Esta es de las normativas del derecho comparado con mayor claridad, al respecto. Es así como, bueno, para ir terminando, vemos que esta normativa presenta diversas deficiencias y que debieran ser evidentemente mejoradas en un futuro, en futuras reformas, porque actualmente bajo la actual normativa evidentemente vemos que la utilidad práctica y la aplicabilidad, la enforzabilidad de la misma, no es mucho lo que se observa al respecto. Muchas gracias. Esa es la... Gracias, Raúl. Tremendo comentario. Dejarte ahí a conversar y a ver si podemos ir señalando algunas cuestiones. A mí, un par de cuestiones que comentaste que me llamaron la atención. No sé si quiere comenzar Diego, quizás con algunos comentarios y luego pasar a ver si es que hay una interacción entre todos y ver si vamos también con las preguntas. ¿Ya? Así que, dale Raúl, perdón, dale Diego, no sé qué es lo que prefieres. No, comienza tú simplemente, yo por mientras voy a seguir revisando las preguntas para poder incorporarlas al debate. Perfecto. Mira, bueno, lo que plantea Raúl, gracias por la exposición tremenda, así que nos das ahí un verniz de lo que está pasando comparadamente y algunas soluciones que por lo demás parecen bastante coherentes dentro de una lógica regulatoria y también por las distintas concepciones de entender este derecho, a pesar de que yo creo que no son incompatibles, ¿ya? Y al final, una de las cuestiones que indica que me llama mucho la atención tiene que ver con que al final del día, más allá o no de que nos guste la idea del derecho a la resistencia, genera bastante incertidumbre, ¿ya? No tan solo para el empleador, sino que también para el trabajador que queda expuesto al final del día a represalias o bien el ejercicio del poder disciplinario basado eventualmente o quizás legítimamente justificado por el empleador, siempre y cuando entiende de que hay un incumplimiento contractual y no pondera
bajo los mismos parámetros que lo hace el trabajador, por ejemplo, una hipótesis de riesgo grave inminente, a pesar de que nuestro ordenamiento jurídico zanja esa discusión al establecer una modalidad de indemnidad distinta a partir del reenvío que hace el 184 bis, ¿ya? Entonces, yo creo que acá el problema principal y que urge una reforma legislativa viene dada por la carencia de certidumbre para ambas partes frente a una eventual situación de ejercicios recíprocos, ya sea del poder de dirección o un poder disciplinario frente al incumplimiento, y por otro lado, el derecho a la desobediencia legítima o derecho a la resistencia por parte del trabajador. Ya son buenas las cosas que apuntas ahí. Ahora, no obstante que mientras no tengamos certidumbre, tenemos que ver cómo damos respuesta precisamente a estos problemas, ¿no? Y cuál sería, por ejemplo, una de las cuestiones que comentaste y que me gustaría profundizar quizás, en qué derecho fundamental nos podemos engarzar para justificar eventualmente el derecho a la desobediencia, ¿ya? Y dentro de eso yo creo que nos pueden servir al menos, yo diría que dos derechos fundamentales de corte individual, ¿ya? Hablo del derecho a la privacidad, vista no desde la lógica interna, sino que más bien externa, desde la autonomía, la construcción de la autonomía, ¿ya? Y no ser objetos de represalias por el ejercicio de la misma, y a su vez también, pero yo creo que acá con mayor claridad quizás puede ser la libertad de expresión, también en una dimensión externa, que no solamente va a otorgar cobertura a la censura previa, sino que también está vinculado en una segunda dimensión a la prohibición de ser objeto de represalias por el ejercicio del derecho a la libertad de expresión en un sentido amplio, ¿ya? Cualquier conducta al trabajador del empleador, perdón, que afecta al trabajador como consecuencia de este derecho fundamental, ¿ya? Una suerte o una construcción, hablaríamos así, de garantía de indemnidad, no vinculada a un elemento institucional, sino que más bien al ejercicio de otros derechos fundamentales, ¿ya? Como establecer prohibiciones respecto del empleador o un deber de abstención de efectuar actuaciones ilegales o de represalias que se pueden manifestar a través del poder disciplinario. Creo que ahí podemos encontrar quizás un cierto fundamento engarzado en los derechos fundamentales para el derecho a la desobediencia, lo que obviamente abre el camino a la tutela, ya sea la tutela con relación laboral vigente o bien eventualmente tutela de derechos fundamentales con ocasión del despido, si es que se materializa de esa forma, ya sobre todo si entramos a las causales del 160. Como segunda cuestión, también me gusta mucho la idea que planteas de ampliar los contornos de la indemnidad. Ya en otros ordenamientos jurídicos que no tienen una descripción tan categórica a propósito del elemento institucional como ocurre en Chile, se acepta o a lo menos se discute con bastante intensidad este requisito, y que bastaría, por ejemplo, para configurar eventualmente la garantía de la indemnidad vinculada a la igualdad de la ley y también a la libertad de expresión y a la tutela judicial efectiva, ¿ya? La posibilidad de efectuar reclamos internos dentro de la empresa y que también tendrían cobertura de este derecho fundamental de orden legal, pero viene dado también a través del resto de los derechos fundamentales. Entonces, también en esa línea, a ver si que podemos sacar algunos comentarios y qué te parece esto. Esas dos cuestiones nomás, Raúl, el resto de la exposición comparto, yo creo que la mayoría de las cuestiones que planteaba. ¿Respondo? ¿Puedo o no? Si quieres, sí, dale nomás. Sí, yo comparto contigo, compartimos en todo, solo con complementar ciertas cosas. Efectiva, yo creo que la indemnidad pudiera fundarse no necesariamente en el 485, porque sabemos que es restringido, ¿cierto? En los casos, en los tres casos que yo mencioné, pero sí pudiéramos fundarlo en el mismo 184 bis, que dice que el empleador no podrá sufrir perjuicio alguno, ¿ya? Y no pudiéramos recurrir necesariamente al 485, sino decir derechamente, mira, aquí tenemos un derecho a la indemnidad por un caso de un ejercicio, no para todos los casos de ejercicio legítimo de derechos laborales, como está en Australia, pero al menos para el derecho de resistencia 184 bis. ¿Ya? Yo creo que es una posibilidad que hay que explorarla y que pudiera perfectamente tener fundamento. Porque la misma norma, ¿y cuál sería el fundamento? 184 bis, porque sabemos que como este es un derecho de fuente normativa, hay que encontrar un fundamento. No podemos recurrir, o es muy riesgoso,
o no tiene tanto sustento dogmático recurrir a principios o otros derechos distintos. Pero si no tenemos, si rechazamos esa posibilidad, lo que tú indicas de la libertad de opinión, libertad de expresión, tiene bastante fundamento. Y también te sustentaría la jurisprudencia, porque ante esta deficiencia que tiene el derecho de indemnidad, o tan restringido, en otros casos en que el trabajador ha ejercido derechos laborales que involucren en cierta medida libertad de expresión, porque está ejerciendo en cierta medida, cuando ejerces muchos derechos laborales, estás expresando algo, estás expresando tu posición, como los casos, por ejemplo, hay casos en la jurisprudencia en que hay trabajadores que le han dicho al empleador, oiga, le reclamo porque aquí hay hubo un incumplimiento en este accidente, por ejemplo, un caso emblemático que hay en Antofagasta, en que le envió un correo al trabajador reclamando al empleador porque no le parecían ciertas medidas que se habían adoptado a consecuencia de un accidente. El empleador lo despidió por necesidad de la empresa, evidentemente, pero sin ningún fundamento, y el tribunal acogió la teoría de que el trabajador ahí había ejercido, se le había sancionado en verdad por su libertad de emitir opiniones legítimamente, ¿ya? El problema es, eso es lo que hay que encontrar, soluciones. Yo creo que tienen fundamentos legales, pero no obstante ese fundamento, yo creo que hay que actualizar esa normativa, porque si nosotros vemos, yo cité el ejemplo de Australia, pero hay mucha normativa que es necesario, porque por lo demás te facilita mucho más. Sabemos que en los casos, en la práctica, cuál es el derecho fundamental que tiene mayor posibilidad de éxito, es el de la indemnidad. ¿Ya? Si analizamos cualquier estadística, es de más fácil prueba, de mayor configuración. Entonces, si lo ampliamos, como el ejemplo en Australia, es muy fácil configurarlo, pero hay que darle fundamento legal. Pero comparto plenamente lo que indicas tú al respecto. Gracias, Raúl. Dale, Diego, perdona. Sí, no, yo los quiero quizás invitar a hacer algunas reflexiones a partir de lo que nos han aportado. La verdad es que estamos, bueno, no sé si ustedes lo pueden ver, creo que no, pero a través de la página de Facebook tenemos participación bastante intensa de hartos colegas abogados, colegas profesores también, un par de magistrados también que nos han dejado un par de preguntas relevantes. Les voy a traer un conocido que tenemos en común. Claudio Palavecino nos pregunta derechamente a Álvaro si merece en el fondo la pena tanto esfuerzo para fundamentar dogmáticamente la autotutela ante el riesgo inminente respecto a la vida, que es casi de sentido común. Señala que a él le parece que el esfuerzo dogmático debe ir más bien por determinar los parámetros para ordenar o para distinguir la autotutela legítima de la autotutela abusiva. En la experiencia comparada, Raúl, o lo que te puedas aportar, Álvaro, ¿cuáles serían los criterios para poder determinar en cada uno de los casos cuál es un legítimo ejercicio de este derecho a resistencia para poder distinguir de aquellos casos de un ejercicio abusivo del mismo? Que también es un tema que puede llamar a la reflexión. Sí, Raúl, ¿quién va primero? Álvaro, tú, de la casa. Ya que me interpela nuestro amigo Claudio. Bueno, respecto bueno, gracias por la pregunta, Claudio. Tiene que ver con el esfuerzo, bueno, por cuestiones personales, lo voy a decir abiertamente, esto es parte de mi tesis doctoral, hablar del despido disciplinario y las lógicas propias de resistencia a los trabajadores. Hay una opción ahí también de postura del derecho al trabajo, no lo voy a negar. Ya el construir un derecho al trabajo para los trabajadores, eso no, abiertamente no lo voy a negar. Y en segundo orden, claro, efectivamente, el derecho a la vida tiene bastante sentido y bastante lógica desde el punto de vista del sentido común. De hecho, es la hipótesis en que se configura normativamente. Concuerdo contigo de que los esfuerzos tienen que ir por parametrizar quizás cuando nos encontramos frente a una hipótesis de autotutela legítima o abusiva. El punto es, y acá creo que esa discusión va dada, y ahí te doy gracias por la pregunta porque nos permite ampliar otro debate, tiene que ver la justificación, ¿dónde está la justificación del derecho a la resistencia? ¿Ya? A partir de las tesis que comentaba Raúl, que una tesis contractual o una tesis más propia de la dinámica conflictual de la relación de trabajo propia a la autotutela, ¿ya? Pero también cabe de lleno, como lo comenté recién, la lógica también de la limitación de las potestades del empleador por los derechos fundamentales, que también entran a ser entonces sustento fundamento de entender
el derecho a la resistencia enmarcado frente al riesgo grave e inminente que puede afectar la vida. ¿Ya? En ese sentido, los parámetros de razonabilidad, por decirlo de alguna forma, van a venir, y quizás esto a ti no te gusta, tiene que ver con la lógica de la proporcionalidad o la ponderación, puesto que al final del día el debate va a ser en base a una colisión de derechos fundamentales, que dan fundamento por lo demás. Yo soy de esa tesis, ahí me escapo un poco de lo que podría entenderse que quizás podría desarrollar en esa línea, de que las potestades del empleador están enmarcados, están engarzados también con los poderes o los derechos fundamentales que le dan sustento, derecho a la propiedad, libre iniciativa económica. ¿Ya? Entonces, resumiendo un poco la respuesta, creo que va a estar dada la posibilidad legítima o abusiva frente a un ejercicio de proporcionalidad que va a venir configurado por la colisión de derechos fundamentales. Si es que encontramos el fundamento de esa hipótesis concreta de derecho a la resistencia o desobediencia legítima en los derechos fundamentales. ¿Ya? Y en segundo lugar, también introduce otro debate que también es importante. ¿Qué rol juega la buena fe como delimitador de los derechos fundamentales? Si asumimos una tesis conflictual de los derechos fundamentales o garantías constitucionales, dependiendo ahí la terminología que queramos usar, obviamente hay un montón ahí de sutileza, ¿ya? Poco y nada tiene que ver la buena fe. ¿Ya? Los derechos fundamentales, a lo menos dentro de la tesis que sustentamos en Chile, no puede ser limitado ni externa y externamente por la buena fe. Entonces, eso también justifica en buena parte que vamos a discutir al final del día la razonabilidad, la legitimidad en la utilización del derecho a la resistencia, si encontramos el fundamento en los derechos fundamentales en esta colisión. Diego profundizaba mucho más y de mejor forma quizás, y podría dar una respuesta más concreta respecto a la delimitación de la gravedad y la inminencia de eventualmente estar expuesto a un riesgo. ¿Ya? Esos comentarios solamente frente a lo que plantea Claudio, así que gracias Claudio por la pregunta. En mi caso particular, yo creo que la diferencia entre un derecho de resistencia legítima y abusiva la da, y vuelvo a algo que he defendido en la exposición y que estoy defendiendo en un trabajo que va a salir, espero pronto, por los límites propios del poder dirección, ¿ya? Es decir, si el poder, la orden e instrucciones han sido ejercidas cumpliendo los requisitos del poder de dirección, o eventualmente el ius variandi en otra vertiente, sea que se considere parte del poder de dirección o no, como soy yo, mi postura es que no es parte. Si se respetan esos límites por el empleador, y el empleador desobedece, evidentemente ahí existe una desobediencia abusiva y claramente no estamos ante una desobediencia legítima, ¿ya? Y algo que el sentenciador o el órgano competente, si estimamos en alguna sanción conservativa la inspección del trabajo, va a tener que analizar en el caso concreto de si se han respetado o no estos límites, porque si se respetaron, se debería llegar a la conclusión de que esa desobediencia ha sido abusiva. Y por lo tanto, aquí el criterio subjetivo de lo que creía el trabajador o no, yo creo que no hay que considerarlo. En el caso, si estamos ahora en un derecho a resistencia en situaciones de riesgo grave e inminente para la salud, yo creo que hay que morigerar un poco estas circunstancias, y ahí sí adquiere un poco de importancia el aspecto subjetivo del trabajador, ¿ya? Diego lo deslizó en su presentación, y esto también está en el derecho comparado. El criterio que hay que obtener para el riesgo grave e inminente es que trabajadores en similares circunstancias, hay que ir a un modelo abstracto, que trabajadores en similares circunstancias a esos trabajadores hubiesen reaccionado de la misma forma, es el estándar de conducta que hay que utilizar. No podemos exigirle en cierta medida. Sí, parece que nuevamente tuvimos un pequeño lapsus de conexión respecto de Raúl, pero complementando la idea que él señalaba, efectivamente hay una
teorización en doctrina en derecho comparado que establece en el caso de riesgo grave inminente que la caracterización ha de hacerse necesariamente respecto del sujeto que toma la decisión de la paralización o de la suspensión de la faena que corresponda, sea el trabajador o el empleador, y por lo tanto sí en esos casos se utilizan ciertos criterios de naturaleza un poco más objetiva, pero siempre morigedados por las ideas de razonabilidad o de inevitabilidad del daño o del riesgo al cual se encuentran sometidos, que es un tema bastante relevante para efectos de poder caracterizar ya la pregunta inicial en aquellos casos en que se está ejerciendo un derecho legítimo o existe o la posibilidad de un ejercicio abusivo de dicha circunstancia. Así que yo creo que por ahí efectivamente es relevante la propuesta que nos plantea Claudio, en el sentido de que quizás también hay que poner ciertos esfuerzos dogmáticos y de interpretación en el sentido de la delimitación exacta, pero también para eso es relevante delimitar cuáles son las hipótesis que lo van a permitir hacer. Por ejemplo, lo que planteaba Raúl delante sobre la diferenciación entre el riesgo común y un riesgo específico, o la circunstancia que la paralización de la actividad puede traer consigo un riesgo mayor. Hay un caso que ocurrió aquí cerca en Talcahuano respecto de una planta en la que se ordenó la evacuación de los trabajadores y la empresa se negó a que evacuara a los trabajadores encargados de procesos productivos que eran riesgosos, con riesgos superiores, con manejo de productos químicos. Entonces ahí también hay ciertas circunstancias que el ejercicio de este derecho a resistencia, o en particular, ya que en este caso era una orden directa por parte de la autoridad pública, la paralización por sí sola también puede tener efectos nocivos que deben considerarse a la hora de establecer si el legítimo ejercicio del mismo puede o no morigerarse por estos criterios de razonabilidad. No sé si Raúl quiere terminar la idea que había planteado o podemos revisar otro aspecto. Porque termina, Diego. Sí, porque también hay ideas que se nos han planteado efectivamente sobre las dudas de la legislación, y aquí yo me hago cargo de alguna de ellas, que efectivamente en derecho comparado y en la legislación nacional, criterios más técnicos entre riesgo y peligro se utilizan de forma como sinónimos. Desde el punto de vista de la prevención de riesgos laborales y de criterios más técnicos en dicha circunstancia, se habla con diferencia respecto de la existencia de un riesgo, la existencia de un peligro, para respecto a la inminencia que puede tener y el efecto que puede traer. Pero la legislación chilena y varias de la legislación comparada, revisada, no tiene mayor diferenciación respecto a esos elementos técnicos. Y es relevante, sí, quizás revisar ya algo muy, muy puntual, la caracterización que se hace de las distintas, de estas posibilidades o de estas hipótesis normativas en base a criterios técnicos. Yo en ese sentido soy un poco más partidario de entender siempre la lógica de la prevención de riesgo, ya no solo del derecho a resistencia, sino que desde el punto de vista de la prevención de riesgos laborales en base a criterios más técnicos, que en el fondo puedan permitir, y con esto trato de englobar algunas de las preguntas que se han planteado, que primero tenemos que revisar si existe algún criterio técnico preestablecido por la autoridad correspondiente, si existe alguna remisión normativa, una norma jurídica vinculante o una norma jurídica que por una remisión se vuelven vinculantes, como las instrucciones de la norma chilena del Instituto Nacional de Normalización, por ejemplo, que en muchos casos es lo que nos va a poder determinar si en un caso preciso, particular, estamos o no cumpliendo con los estándares de protección para el trabajador, porque se encuentran normativamente regulados así. El problema va a estar en aquellos otros casos en que el riesgo sea un riesgo técnico, como, insisto, lo vemos muy hoy en día a propósito de la situación de pandemia, que en el fondo la delimitación exacta de cuál es el cumplimiento o de cuáles son las medidas que deben adoptarse o los sujetos respecto a los cuales ellas deben tomarse, ha quedado mucho al arbitrio de quién lo decide. ¿Por qué trabajadores en determinadas circunstancias sí se aplican las medidas o respecto a trabajadores no se van a aplicar las medidas de este caso de prevención de riesgo, llevándolo hacia allá? ¿Y cuáles son los criterios técnicos que pueden tener los órganos administrativos o jurisdiccionales, en su caso, para poder decidir si un grupo de trabajadores determinado, el empleador está o no cumpliendo con las medidas de protección? Que en el fondo ahí también hay un tema que es relevante. Vamos terminando. Se nos plantea una pregunta respecto de la remisión normativa, que ya es algo más práctico, que aquí llamamos a sus experiencias profesionales, que en el fondo nos dice que puede entenderse que los trabajadores que demanden tutela laboral por el riesgo inminente, que es la hipótesis de las que estábamos conversando, los casos que conversaba también Raúl, pueden hacerse a través de cualquiera de los legitimados activos del artículo 486, incluyendo la organización sindical.
sin perjuicio que si existe despido, solo puede hacerlo el trabajador afectado. Nos plantean si podría concluirse que al hacer mención en el artículo 184 bis al procedimiento de tutela, no puede pensarse que se excluyen los demás legitimados activos. Por lo demás, igualmente se protege el derecho a la integridad física y psíquica y siempre se puede demandar tutela laboral, incluso sin que existiese esta norma, y que por lo tanto la remisión que 184 bis hace al procedimiento de tutela pareciera ser, más que un aporte, una limitación a los sujetos activos que pueden iniciar la acción. No sé si algún comentario al respecto, alguna idea sobre ese punto. Yo creo que más que una limitación, simplemente pudiera estimarse que es innecesaria esa norma. Precisamente comparto, y que recurriendo simplemente a las normas del 485 y siguiente, de todas formas, el trabajador o cualquiera de los otros legitimados activos pudiera ejercer tutela, pero limitación no, porque es simplemente una norma de remisión, ¿ya? Pero más no contempla una limitación propiamente tal, sino simplemente se remite en ese supuesto al procedimiento de tutela. Sí, también hay un comentario, buena la observación que se plantea en ese sentido. También creo que no va en una limitación, quizás hay que hacer una interpretación un poco más armónica o extensiva de otras normas que, por ejemplo, que podrían dar sustento a la legitimidad activa de las organizaciones sindicales para demandar en esta materia, como puede ser, por ejemplo, el 220 en sus distintas dimensiones. Por otro lado, también las normas propias del procedimiento de tutela a propósito de la legitimidad activa que tienen las organizaciones sindicales. Y por último, recordar también que las normas que se encuentran reguladas a propósito de la obligación de seguridad contienen una disposición, creo que el 200, no recuerdo bien el número, siempre he sido re malo para los números, ¿ya? Pero establece también que las infracciones que se contemplan a propósito de la infracción o vulneración a la obligación de seguridad, si lo tratamos de enmarcar por ahí, son de acción popular. Entonces, yo creo que juntando o tratando de interpretar sistemáticamente el 220, las normas propias de la legitimidad activa de la tutela y las normas que otorgan acción popular frente al ejercicio o frente a la infracción de las normas de seguridad, podrían justificar una tutela amplia en ese sentido por parte de las organizaciones sindicales en ejercicio de sus funciones de representación y cumplimiento de sus fines. Eso. Solamente ese pequeño comentario. Sí, yo creo que ya para finalizar, agradecer nuevamente la participación de Raúl, un amigo ya de la casa, a quien siempre extrañamos aquí desde la universidad, pero que ahora, gracias a la tecnología, lo tenemos más cerca para que pueda compartir con nosotros. Nuevamente agradecer su participación, su intervención. No sé si ya en esta parte de los agradecimientos Raúl quisiera decir algo, si no dejamos al decano para las palabras de cierre. Sí. No, muchas gracias a ustedes por la invitación, un honor para mí y estar discutiendo con ustedes, debatiendo en un tema tan importante, así que les agradezco la invitación. Entonces, para finalizar, dejamos al decano para el cierre de esta actividad. Gracias, Diego. En primer término, felicitar a ti, por cierto, y a Álvaro por esta importante iniciativa. Hemos escuchado un diálogo de la mayor altura e interés. Desde luego, a Raúl, agradecerle nuevamente y esperar que este sea el inicio de un conjunto de actividades en que podamos compartir tus intervenciones. Muchas gracias, Raúl, y esperamos vernos pronto. Muchas gracias. Gracias a todos. Chao.